Bueno, nuevamente, gracias MJ por estar, por ser parte de este ciclo de charlas con SEO. No sé cómo querés que te presente, como consultora SEO, como docente, ponente, fundadora de Mujeres en SEO. Tenés, tenés una lista de títulos que la verdad que no sé cómo presentarte. ¿Cómo querés que te presente o cómo te darías a conocer a alguien que no sabe quién sos? Bueno, supongo que le diría que descubrí el SEO un poco por casualidad, porque me gustaba mucho Internet y de eso ya van más de 10 años y conseguí cambiar de sector. Yo me dedicaba al tema de la banca y tuve la suerte de conseguir hacerme un hueco en el mundo del marketing digital y a partir de ahí, pues al final que como soy muy activa, pues he ido trabajando en agencias, me he formado como SEO cada año, cada vez un poco más, con más proyectos. Y en la actualidad es verdad que estoy un poco, o sea, ¿cómo se dice? Con pluriempleo, ¿no? Y bueno, y tengo una agencia de SEO, también trabajo para la herramienta Sixtris, que es una herramienta de SEO bastante conocida. Y luego en mis ratos libres intento también aportar a la comunidad, intento participar en el proyecto de Mujeres en SEO, que le pongo bastantes horas. Y bueno, y también estoy también con unos amigos que se llama Ministerio SEO, haciendo también noticias SEO, así que es verdad que hay muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, No dormís. MJ y SEO tiene que ir junto. Sí, no dormís. O tenés una Muy hermana poco. gemela Mira, o la hermana gemela sí que la tengo, ¿En pero serio? pero Mira, no nos parecemos, no nos parecemos. Si no nos lo sabía. pareciésemos, ha sido casualidad el comentario, la verdad, pero si Sí, nos pareciésemos, quizás sí que la podría utilizar para hacer más cosas todavía. bueno, Pero ahora bueno. tenés una nueva excusa para pasar. Bien, nos decías que tenés una agencia, MJ. ¿Cómo es un día en la agencia? ¿Cómo transcurre ahí el día del trabajo? ¿Qué es lo que haces ni bien arrancas? Bueno, yo ahora, como tengo el tiempo partido entre mi agencia y Sistris, básicamente tengo prácticamente delegadas bastantes acciones a nivel ya de, ¿cómo decir?, operativas. O sea, todo lo que es el trabajo del día a día con los clientes, yo tengo un equipo y ese equipo es el que hace las tareas. Yo estoy más en una pata un poco más estratégica, que sería tanto la de la dirección de la empresa para que, bueno, pues el equipo tiene que usar herramientas, necesita recursos, necesita seguir formándose, pues yo al final pues pongo todo de mi parte para que ellos tengan todo lo que necesitan para trabajar. Y por otra parte, la parte estratégica, como decía, es más orientada a pues, cuando conseguimos un cliente, pues identificar dónde están los problemas principales que tiene ese proyecto para intentar agilizar o para intentar hacerle más fácil a mi equipo que pueda arrancar el proyecto, ¿vale? Así que realmente somos un equipo que nos complementamos bien, pero yo estoy un poco más centrada en Sistris ahora mismo. ¿Esa es la parte que más disfrutás del SEO o extrañas un poco abrir Screaming Frog y ponerte Bueno, a auditar? Screaming Frog, si te digo la verdad, todos los días uso Screaming Frog. O sea, a pesar de que ahora mismo yo no estoy en todos los clientes en el día a día, pero sí que sigo analizando proyectos y sí que sigo un poco al pie del cañón y cada vez que Google saca cosas nuevas también me pongo a investigar qué impactos tiene, cómo influye o los core updates, ¿vale? Entonces, a pesar de que estoy ahora en una dimensión un poco más estratégica a nivel de consultoría SEO, pero sigo ahí. Y el Screaming Flow ya te digo que lo tengo fundido. Sí, suele pasar eso, cuando uno va por ahí evolucionando ya deja de estar en el barro, como se suele decir, y empezás Sí. ya a tener que pensar desde otro lado, pero bueno, obviamente tenés a tu equipo en tu agencia, lo cual te Sí. facilita muchísimo las cosas. ¿Cómo es el proceso cuando te llega un cliente, tanto vos desde tu lado estratégico hasta que después pasa, digamos, a tu equipo interno para comenzar a trabajarlo? Pues la verdad es que yo he tenido la suerte, o no sé cómo llamarlo, no sé si es suerte o qué, pero sí que es verdad que me han ido entrando cosas. Yo no tengo un equipo comercial, ni de ventas, ni de nada. Y es verdad que al final creo que mi imagen o la visibilidad que tengo me ha ido ayudando a conseguir clientes. Y cuando entra un cliente, pues yo intento primero identificar qué necesidad puede tener, ¿vale? Porque a veces los clientes pueden tener conocimientos de SEO y tienen muy identificado qué les pasa,
pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones, mira, tengo una web y quiero salir el primero, ¿vale? Y va un poco, el objetivo va un poco a un nivel básico como ese. Entonces yo intento identificar dónde están los principales problemas. Mira, pues a lo mejor si ya veo que tiene potencial ese proyecto o esa web, pues mira, ya gana puntos, ¿vale? Yo no todos los proyectos que me llegan los acepto. O bien porque veo que la persona, los recursos que tiene, a lo mejor yo no voy a ser rentable para ese proyecto, o bien porque veo que el recorrido que tiene el proyecto no es enorme, ¿no? Entonces a lo mejor no necesita, el SEO no es el punto diferencial que le va a dar un empujón a ese proyecto. Entonces intento mirar sobre todo los 4 o 5 cosas principales, como el VPO, toda la parte de maquetación, etiquetado, si está usando bien los contenidos, ¿no? Cómo están escritos, y luego toda la parte técnica de rastreo, indexación, todo esto. Pero que eso a lo mejor es un check que en media hora ha sacado las principales cosas. Esto sin que el cliente a lo mejor te dé acceso a Analytics, ¿no? Porque ahí habría que hacer otro segundo análisis para ver qué páginas son las que más visitas reciben, cuáles hacen más ventas, ese tipo de cosas. Ah, perfecto. Hay como una mini auditoría previa Sí, y un en pre-audit. base a eso decidí si el cliente es apto o no. ¿Es difícil Exacto. decirle que no a los clientes? ¿O Sí, ya se te es fue difícil. facilitando? Es Sí. difícil, es difícil. A mí siempre me ha costado decir que no a muchas cosas y poco a poco ya, pues ya hay que... El tiempo es limitado, o sea, no tenemos tiempo para hacer todo y aparte que yo también, mucha gente me escribe por Telegram, por WhatsApp, por Slack o por un montón de grupos o canales. Oye, ¿cómo puedo hacer esto con Screaming? ¿Cómo puedo hacer aquello con Sistris? ¿Cómo? Mira, a ver si me puede dedicar 5 minutos. Al final empiezas a sumar y dices, ostras, he echado aquí la tarde sacando consultas, ¿no? Que yo encantada, pero hay veces que ya tienes Soy que de esas colgar que te, porque... No, soy no, de no, esas que te pero pregunta. está guay, pero es verdad que cuando ya la consulta se convierte en algo de 2 horas, es verdad que, ostras, tienes que poner algún límite. Pero con clientes también ocurre. A veces tienes que decir, mira, yo no soy la persona adecuada. Por ejemplo, nosotros no ofrecemos servicio del inbuilding, por ejemplo. Entonces, a mí me viene alguien y me dice, quiero un proyecto del inbuilding, pues yo le puedo ofrecer la parte más estratégica de análisis y de cómo estás y qué cosas podrías hacer. Pero yo no voy a ejecutar eso porque no lo hacemos y porque para hacer el inbuilding tienes que tener mucho tiempo, tienes que hacerlo muy bien, los riesgos son grandes porque si haces algo mal le puedes repercutir mucho y yo muchas veces en esas ocasiones se lo paso a alguien que realmente se dedique 100% al inbuilding y es una manera también de decir, oye, yo creo que la persona adecuada es otra y por el bien del proyecto, pues oye, habla con fulanito o habla con quien sea. Así que bueno, poco a poco se aprende a decir que no. Está bien, sí, sí, es complejo sobre todo porque muchas veces por ahí vienen con la idea de que el SEO les va a salvar la empresa y a veces, Sí, como decías vos, una cuestión de recursos o mismo de tiempo que después el cliente no le puede brindar, termina siendo un poco un sí. arma de doble filo. Y aparte es que yo tengo 5 personas, entonces mi trabajo también es saber cuántos proyectos pueden coger esas 5 personas, o yo, o conmigo 6. O sea, somos 6 personas, ¿cuántos proyectos podemos abarcar de manera bien, o sea, de manera con buena calidad? A partir de ahí yo ya no cojo más clientes, porque si no le estaría dando un mal servicio al siguiente, ¿vale? Entonces también es una cuestión de ser honestos, ¿no? Y decir, yo no voy a decir que sí a todos los proyectos, aunque suponga aunque suponga que te paguen X por hacer ese trabajo, pero si mis horas están ya cubiertas, pues a lo mejor no lo voy a hacer bien, o lo vamos a hacer, pues eso, de manera muy, Sí, muy, no sé, no, sí, no estaría a gusto, ¿sabes? claro, sí, no le puedes dedicar el tiempo que requiere, obviamente. Claro, eso es. Perfecto. Una vez que entra el cliente, pasó esa especie de mini auditoría previa y ya empieza a trabajar con ustedes, perdón. ¿Cómo es esa priorización de acciones que después van a empezar a trabajar? ¿Qué es lo que, o por lo menos cada uno obviamente tiene su metodología, pero qué es la parte que más les interesa siempre ver? Más la parte de público objetivo, más la parte, como decías, no sé, miro primero lo que es WPO o miro primero la arquitectura web o, no sé, la indexación. Sí, ¿Cómo es el proceso o por dónde les o sea, interesa más? desde esa preauditoría luego se hace el presupuesto o se hace la propuesta y esa propuesta cuando el cliente ya la acepta, pues empezamos a trabajar y ya pues nos facilitan accesos a Analytics, a Google Search Console, todo esto. A la hora ya de hacer una auditoría, una estrategia,
pues hay que hacer distintos análisis. Pues a lo mejor una parte semántica, una parte técnica, una parte de contenido, relevancia, tal. Lo que sí es cierto es que solemos usar varios métodos para priorizar qué va antes y qué va después. Por una parte, hay un método o hay un criterio que sería de las incidencias que encontramos en el sitio, si las arreglamos, ¿con cuáles ganaríamos más? O sea, ¿cuáles tienen mayor impacto? ¿Vale? Ese es un criterio. Otro criterio es, de las incidencias que hemos encontrado, cuáles son las más fáciles de implementar o de cambiar. ¿Vale? Y por otra parte, también podríamos valorar los recursos que se van a ver implicados para hacer ese cambio. Porque si el cliente tiene un equipo técnico y ese equipo técnico para hacer un cambio va a estar 10 horas, pues también intentamos evaluar si eso es rentable o no. Es decir, si compensa hacer esa tarea a la primera, a pesar de que vamos a bloquear al equipo técnico 10 horas. ¿Vale? Entonces son un poco los tres criterios que solemos usar, esos tres. Pero casi siempre empezamos por aquellas en las que se va a generar mayor impacto. ¿Vale? También es verdad que en ocasiones los proyectos vienen ya con algo muy grave, ¿vale? Pues si tienen una cosa que es muy grave y que eso puede, digamos, desbloquear la situación del proyecto y hacerle crecer, pues empezamos por esa. Aunque sea más digamos, compleja, pero si eso va a hacer que el proyecto explote y vaya mejor, también empezamos por ahí. ¿Les ha pasado que les haya tocado algún cliente que cayó penalizado o ahora después de este update que vino de mayo y que se estén agarrando de los pelos por decir, bueno, A ¿para dónde ver, salimos? es difícil que un proyecto no se vea influido por los core updates, ¿vale? Porque creo que una gran mayoría de sitios les afecta. Y realmente se necesita mucho tiempo para hacer el análisis de qué les ha pasado y tratar de llegar al porqué, aunque es difícil de encontrar el porqué, y que luego aplicar cosas para que salgan de esa situación. Muchas veces en el siguiente core update es posible que cambie la tendencia y vaya para arriba en vez de para abajo. Y prácticamente a lo mejor no habrás hecho grandes cosas o grandes cambios. ¿Vale? Entonces también hay que entender que la situación actual con los cambios de algoritmo de Google es la que es y que no nos podemos tampoco obsesionar. ¿Vale? Otra cosa es que te hayan penalizado de manera, por ejemplo, manual. Pues a lo mejor tienes enlaces tóxicos o cosas así, pues a lo mejor eso tiene un arreglo más evidente y más fácil, ¿no? Porque vamos a intentar limpiarlo, vamos a pedir una reconsideración a Google, digamos que el proceso es un poco más concreto, ¿vale? Pero cuando son core updates ahí es un poco más complicado y tampoco te podría decir, o sea, cuando hay una subida o una bajada, yo no me la atribuyo. Ese proyecto para mí, si sube o baja, no es por el trabajo que yo he hecho. Entonces, hay que intentar tomárselo así y transmitirle al cliente bueno, que Google va a estar haciendo pruebas constantemente y nos tenemos que acostumbrar a la nueva realidad del SEO, que es esta. Sí, un poco hasta hay que serle casi de psicólogos a veces al cliente porque llegan desesperados y necesitan ayuda y no saben ni por dónde arrancar. Sí. Sí, es complejo y como decías por ahí, yo tengo menos años en lo que es el SEO y lo que sí estoy viendo es que estos tipos de cambios o de updates son cada vez más cercanos o más cortos en el tiempo y cada vez más grandes porque Sí. lo que vemos, por ejemplo, en el informe que sacaste de Sistrix de visibilidad es que ya no es que te pega a una vertical, sino que lo ves que lo es transversal a un montón de sitios y bueno, hay que ajustarse, sí, es como Y decías. sobre todo que al final Google ya ha ido implementando tantos algoritmos de aprendizaje automático y de machine learning, inteligencia artificial y todo tipo de automatismos que ya llega un momento que es muy difícil abstraer qué es lo que ha pasado. Entonces hay que dejar de obsesionarse con eso y bueno, intentar dentro de la medida de lo posible trabajar en las buenas prácticas SEO, intentar darle al usuario la mejor respuesta posible y si en el core update bajamos, lo analizaremos y veremos si se puede resolver algo, si tenemos alguna cosa mal o por qué los competidores salen mejor que nosotros posicionados, qué están haciendo ellos mejor que nosotros. Pero no podemos hacer mucho más. Es decir, es verdad que es desesperante porque hay gente que cada core update ha bajado, bajado, luego ha subido, luego ha bajado. Es decir, es desesperante, pero hay que intentar adaptarse a que, bueno, es la nueva realidad y hay que trabajar con ello.
Claro, lo ves parece una montaña rusa más Sí, que total, una total. tendencia. Bien, volviendo al tema del trabajo ya con los clientes, ¿cuáles son las herramientas que suelen utilizar o las preferidas al momento de trabajar tanto en las auditorías como el seguimiento del proyecto? Vale. En auditorías, bueno, se utiliza bastante Screaming Frog, se utiliza bastante Sistris. Obviamente Analytics y Search Console pues también son herramientas que se usan de manera muy extensiva. Y luego hay herramientas que son a lo mejor más específicas de VPO, como pueden ser el inspector de Chrome o Lighthouse, PageSpeed, y también herramientas tipo Web Page Test, ¿no? Que son herramientas que van un poco más al detalle del rendimiento. Soportadas con Excel, con Google Sheets, para intentar crear una documentación que pueda estar online y que el cliente final pueda consultar cuando le dé la gana, ¿vale? Y que se lo pueda compartir también a desarrolladores. Entonces solemos trabajar en Google Drive, todos los documentos están ahí recopilados y bueno, también los documentos, lo que son las auditorías, también tienen que ser autoexplicativas. Tienes que tener muy claro quién va a ser el receptor de la auditoría para adaptar el contenido de la auditoría y el mensaje, ¿vale? Si yo se lo voy a dar a un equipo técnico, pues la auditoría va a ser mucho más ejecutiva y mucho más, digamos, o sea, con el detalle técnico sin mucha explicación. Pero si yo la auditoría se la tengo que entregar a una persona de marketing, a una persona o a un interlocutor o a un project manager, pues a lo mejor hay que explicarle un poco más el porqué de cada cosa, ¿vale? Entonces también eso es un punto interesante a tener en Claro, cuenta. sí. No es lo mismo, sí, clarísimo. Respecto a estas herramientas que suelen utilizar, ya cada vez, sobre todo usando el Drive, se pueden automatizar un montón de procesos. ¿En qué cuestiones has encontrado la ventaja de automatizar, por ejemplo, no sé, crawleos o diferentes tipos de procesos, tanto para, digamos, para el cliente como de manera interna en la agencia? A ver, nosotros a nivel de agencia tenemos muy marcado qué hace cada uno. O sea, el organigrama está muy, muy delimitado. Entonces, hay un jefe de equipo y hay distintos consultores y cada uno tiene un rol. Entonces, en ese sentido, estamos bastante engrasados como para que cuando entra un cliente ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. No obstante, es verdad que ahora hay como mucha fiebre con el tema de Python y de la automatización de tareas. Nosotros aún todavía estamos un poco verdes en ello. Es verdad que tenemos automatizaciones con Google Sheets, con Spreadsheet, también hacemos rastreos automáticos tanto con Sistris como con Screaming Frog, pero sí que es verdad que lo hacemos más orientado a gestionar alertas, ¿no? A que no se nos pase ningún posible error que tenga la web, o que la web se ha caído, o que la web de repente tiene un no index, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas sí que las tenemos, digamos, automatizadas para gestionar las alertas. Pero es verdad que no puedo presumir de que tengamos cosas súper automatizadas porque todavía estamos en proceso de hacerlo, lo estamos construyendo ahora. Sí, también es complejo, digamos, en ese punto, cuando uno también tiene muchas cuestiones automatizadas, de no perder el análisis. Si bien, como decís vos, por ahí con Sí, Python podés, sí, lo que es trabajar grandes bases de datos o grandes exacto. volúmenes de datos, hay cuestiones que no salen de la, digamos, de la manera artesanal o de la persona que sí o sí tiene que estar ahí mirando y viendo qué es lo que Sí, está sucediendo. o sea, lo que es la gestión de datos grandes o de tareas que son muy repetitivas, obviamente eso sí que precisa de una automatización, porque si no estás dedicando, o sea, estás ocupando horas de tu equipo, horas que pueden ser muy cualificadas, las estás ocupando en tareas que no aportan ningún valor, ¿no? Que son repetitivas y que cualquier máquina lo puede hacer. Ahora, cosas que a lo mejor son ya más pues sí, de más creativas o más de más razonar, ahí sí que intentamos meter una capa humana porque no queremos perder el toque, o sea, el detalle, ¿no? Pero es verdad que casi cualquier persona en SEO hoy en día se busca la forma de automatizar al máximo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, yo el riesgo que veo ahí es el que tú comentas, que no perder el toque humano porque a lo mejor si algún automatismo de esos te falla o no está bien programado del todo, pues a lo mejor no te identifica todo lo que tú quieres, ¿no? Entonces, no sé, hay que hacer un híbrido ahí, yo creo. O sea, no podemos perder tampoco la parte humana. Perfecto, clarísimo. Respecto a, digamos, al trabajo ya que vos trabajas también obviamente desde el lado de agencia, ¿cómo es la relación con el equipo de IT y tratar de
no caer en esas trampas de implementación, el Sí. famoso no se puede, o van pateando, porque siempre el SEO en toda la escala solemos estar por debajo. Sí. ¿Cómo sortean esas dificultades? O sea, yo en la actualidad estoy encantada porque, ya te digo, tengo un equipo que es maravilloso y que está muy compensado. Tenemos perfiles técnicos, perfiles más de estrategia, marketing y contenido, pero es un equipo muy compensado. Entonces, si tienes una base técnica, es complicado que te vayan a, que se vayan a escaquear, ¿no? De hacer una implementación. O sea, nuestro equipo al final consigue hablar de tú a tú con los desarrolladores y no hay mucha fricción. Otra cosa es bueno, que pueda costar un poco más algunas implementaciones, que las entiendan y que las hagan bien a la primera. Pero al final siempre se terminan haciendo. Es decir, si tú tienes un conocimiento técnico, es complicado que te intenten hacer ahí, ¿sabes? Que se intenten escabullir o que se intenten escapar. Ahora, si te hablo desde que empecé en el SEO hasta hoy, pues mis inicios, mis primeros años fueron muy complicados, porque yo no tengo un perfil súper técnico y hacía lo que podía y muchas veces me han dicho, esto no se puede. Y yo me he puesto a investigar si se podía o no, pero es verdad que al final te, te, te puedes quedar un poco con cierta inseguridad porque tú no tienes un dominio espectacular de esa disciplina. Entonces, claro, te pueden decir lo que quieran en ese sentido. Entonces, con el paso de los años he intentado avanzar y desarrollarme más en la parte técnica para intentar eso, estar lo más al día posible y que no me digan esto no se puede. Pues mira, sí se puede y se puede hacer así, ¿vale? Entonces, creo que también es una cuestión de que tenemos la responsabilidad de, bueno, de seguir mejorando y seguir formándonos. Creo que no nos queda otra. Bien, de eso justo mira, lo enganchamos con otra pregunta. ¿Qué habilidades crees que tenemos que tener los SEOs? Porque cada vez se ha puesto, se volvió, digamos, un campo más interdisciplinario, cada vez tienen que saber un poco más de todo y ya con saber o conocer los guidelines de Google o cuestiones básicas de HTML ya no alcanza. ¿Cómo ves, digamos, en los perfiles de SEO y cuáles son los requisitos que tenemos que seguir formándonos a futuro? A ver, claro, aquí depende un poco del objetivo que persiga cada SEO, ¿no? Porque hay SEOs que no se bajan de lo técnico, ¿vale? También hay SEOs que no se bajan de la parte más de link building, por ejemplo. Pero es verdad que si tú quieres tener un perfil un poco completo, lo ideal es que seas una persona con cierta capacidad analítica, ¿vale? Que sepas analizar las cosas. También es interesante que te sepas, que no te dé miedo a lo mejor la parte técnica, el código y la parte técnica. Y es verdad que hay un conocimiento esencial que es el de negocio. Tienes que entender muy bien cuando una persona te contrata, esa persona cómo gana dinero y cómo tú le vas a hacer ganar dinero a él. ¿Vale? Entonces eso es súper importante y eso, por ejemplo, pues hay muchos cursos y mucha formación, muchos máster y bueno, ahora mismo tenemos acceso a millones de recursos y es verdad que la parte de negocio no es una habilidad o un skill que te enseñen en ningún sitio, ¿vale? Igual que otros soft skills, como pueden ser los idiomas, ¿vale? Es decir, los idiomas los puedes cultivar, aprender, estudiar y practicar, obviamente, pero es una cosa que creo que no se le da toda la importancia que tiene, ¿vale? También otro aspecto que me parece vital es la orientación al cliente. Es decir, cómo hablas al cliente, cómo saber manejar y gestionar una cuenta de un cliente cuando tienes varios interlocutores, ¿vale? Entonces, cómo le haces llegar los informes, cómo manejas una situación de crisis en la que a lo mejor el cliente ha perdido posiciones, pues esa gestión con el cliente y las dotes de comunicación, de argumentación, también son cosas que creo que son muy importantes. Y luego la que nutre todo, que es la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo y mejorando, que esa es decir, quien se meta en el SEO porque cree que es una profesión de futuro y porque tiene salida, pues no sé si es la mejor profesión para esa persona. O sea, el SEO es una cosa muy exigente, cada semana pasan cosas, en el SEO cada semana hay novedades, hay una herramienta nueva, hay una hoja de resultados que Google ha cambiado y ahora no sé qué. Todas las semanas pasan cosas y si tú no estás al día, te quedas atrás muy rápido, o sea, te quedas obsoleto. Pero sí que es verdad que, bueno, la gente que no quiera ser un especialista SEO súper profundo, le sirve con saber cómo funciona Google, lo básico de HTML, ¿vale? Y tener a lo mejor un perfil un poco más multidisciplinar, ¿no? Que sepa un poco de AdWords, que sepa un poco de social, ¿vale? Eso también podría ser válido.
para un perfil a lo mejor un poco más de responsable de marketing online. Pero bueno, Perfecto. te he contestado, creo. Sí. Perfecto. ¿Cómo lo explicarías a alguien o a una empresa que no trabaja todavía el SEO o no está considerado dentro de sus planes en el corto plazo, la importancia del SEO y que tiene que obviamente integrarlo en su estrategia de marketing? Pues honestamente intentaría revisar o intentaría hacer un cálculo de cuánta gente potencialmente busca los productos que esa empresa vende, ¿vale? Entonces intentar hacer un cálculo y decir, mira, cada día o cada mes en Google hay 50.000 búsquedas relacionadas con tu producto y tú no estás. Ese es un argumento que es incontestable, ¿vale? Otro argumento sería analizar si el proyecto está en España, en Argentina o donde esté y ver qué buscador usan en ese país y ver si realmente la gente sigue usando los buscadores. Es otro argumento que no se puede contestar porque cualquier estadística te va a decir que sí, que cada año los buscadores se siguen usando y sigue siendo un punto de partida para que la gente busque los productos que necesita o los servicios que necesita. Y quizás un tercer punto sería si están tus competidores, se están llevando ya parte del pastel que tú no. Entonces serían un poco las tres, creo que serían los tres puntos clave que yo tocaría a ese proyecto, siempre y cuando tenga potencial ese proyecto para hacer SEO, ¿vale? Porque a lo mejor si es un producto que no se busca, pues a lo mejor el SEO no es tu respuesta. O si, no sé, o si es algo muy de nicho que apenas genera visibilidad, pues podríamos usar otras vías. Pero es verdad que a nivel reputacional también sería otra razón para estar en Google. Seguramente hay mucha gente que no te conoce y que a través de búsquedas genéricas, si tú te posicionas por, no sé, herramientas SEO, pues la gente que no te conozca te va a llegar a través de esa keyword. O sea que también a nivel reputacional creo que es importante como descubrimiento de marca. Sí, a mí digamos, lo pienso sobre todo en lo que son las verticales de e-commerce, que acá hay muchos e-commerce y grandes. Está bien, tenemos un monstruo como lo es Mercado Libre, que por ahí acapara o abarca casi siempre todo lo que son los primeros resultados, pero hay muchos e-commerce de marcas y de marcas grandes reconocidas que sí. no le dan pelota a lo que es el SEO. Entonces me parece que sí, también desde ese lado como que se están perdiendo un montón de oportunidades y de opciones para trabajar que quedan de lado. Es como si me dijera un proyecto de esos que tú comentas, uno de esos e-commerce. No, es que no vamos a estar en redes sociales. O sea, me parecería igual de mal, ¿no? Porque al final tú tienes que intentar dar no sé, tu marca tiene que estar presente para los clientes que ya confían en ti y para los que no te conocen y que son clientes potenciales. Y creo que eso hay que intentar aunar todas las fuentes de tráfico, todos los canales. Pues a lo mejor tener un poco, o sea, trabajar el SEO puede ser una gran idea, trabajar también las redes sociales y generar contenido de valor también puede ser buena idea, trabajar el email marketing, o sea, que al final el SEO para mí es importante porque es mi profesión, pero es verdad que es un canal más. Al final, si tienes un buen producto o un buen servicio, tienes que trabajar en transversal todos los canales. Entonces, no encuentro un motivo por el que alguien se niegue a estar en un canal, a no ser lo que te digo, si tú tienes un proyecto que nadie conoce y que nadie busca en Google, pues obviamente te vas a dedicar a otras cosas y lo vas a trabajar por otras áreas. Pero si no es así, no me parecería muy sensato no estar en un canal tan importante como el SEO, que además es un canal muy rentable también. Cuando te consigues posicionar, te suele generar una recurrencia bastante importante. Ustedes cuando hacen, digamos, ya pasamos el proceso de SEO, el análisis, auditoría, etcétera. Cuando van, digamos, ya a lo que es el informe o los reportes del SEO, lo hacen siempre enfocándose más en igual obviamente el SEO es otro de los canales dentro de lo que es el marketing digital, digo, pero lo hacen siempre también comparándose con el resto de los canales o tratan un poco de sesgar un poquito más y decir, bueno, el SEO sobre todo trajo este retorno. Claro, nosotros nos suelen contratar para el SEO, entonces los reportes los solemos hacer en Data Studio y entonces solemos montar un informe Data Studio para cada cliente personalizado en base a sus características. Pues a lo mejor si nos han contratado para el SEO, pues casi todo el reporte va a ser de SEO, pero es verdad que luego dejaremos alguna gráfica o alguna página de ese informe
que hable de las fuentes de tráfico en general, porque también el resto de fuentes de tráfico también influyen en el SEO. Por ejemplo, el tráfico directo, tráfico referral o el tráfico de pago, ¿no? Porque si de repente me pones una campaña de pago por keywords genéricas, pues a lo mejor me puede repercutir en SEO. Pero normalmente solemos enfocarnos mucho más a reportar las métricas de SEO que estén asociadas al trabajo que hemos hecho, claro. Perfecto. Ya como para ir cerrando un poco, hablamos de cómo ha evolucionado también los perfiles de SEO. Digamos, ¿qué medios usás vos para informarte o qué recomendás para aquellos que obviamente están interesados en el SEO, quieren seguir aprendiendo? ¿Cómo te formás vos? ¿Qué lees o qué te interesa ver? ¿Qué cuentas seguís? Pues la verdad es que yo, por ejemplo, empecé en Twitter hace un montón y entonces pues yo empecé a seguir a toda la gente SEO más conocida y gente buena. Entonces, yo intento seguir siempre o intento descubrir gente que sepa mucho y entonces les sigo para seguir aprendiendo. Entonces, ese sería un primer consejo. Segunda cosa, ahora mismo en la actualidad hay mogollón de blogs, tanto americanos como de Reino Unido, como de España, ¿vale? Y también en LATAM, que hablan de SEO y de cómo hacer cosas y de novedades y de experimentos. Entonces, yo mi consejo es que leáis todo lo que caiga en vuestras manos, todo lo que podáis, ¿vale? Es verdad que ahora, como os decía, hay mucho contenido y a veces no es fácil filtrar el contenido bueno, ¿vale? Pero es verdad que, por ejemplo, hay newsletter como la de Aleida o newsletter como la de Esteve Castells, que también tiene una newsletter, que ellos cada semana o 2 semanas filtran el contenido y te dan una selección de los mejores contenidos de SEO. Entonces, eso también es una muy buena idea. Y por otra parte, a veces también para seguir teniendo la mente fresca y teniendo buenas ideas, también hay que dejar de leer SEO y leer otras cosas, ¿vale? Yo, por ejemplo, en los últimos años he estudiado mucho sobre diseño, sobre UX, un poquito sobre CRO, me meto también en temas de Python y otras cosas, un poco para seguir alimentando mi cerebro y tener, bueno, seguir aprendiendo cosas que luego a lo mejor puedo extrapolarlas y las puedo llevar al SEO, ¿vale? Entonces, mi consejo es seguir a gente buena en Twitter y gente que pilote mucho, las newsletters que os acabo de decir. También os podéis hacer, no sé si los lectores de RSS, un Fieldy o cualquier cosa de estas, pues meteros ahí todos los blogs y cada semana pues lo vais leyendo. Pero ahí, por ejemplo, los blogs de Google, de Webmasters, o Search Engine Land, este tipo de webs generan contenido cada día. Entonces ahí tenemos un montón de información. También las herramientas, Distill, Sistrix, Ahrefs, Senras, todas las herramientas tienen blogs o tienen áreas de contenido que también suelen ser muy interesantes, ¿vale? Entonces, creo que por recursos no es. Pero yo intento por lo menos las fuentes oficiales de Google seguirlas, porque son los que te van a decir, digamos, lo oficial. Y luego gente buena que hace experimentos, que hace grandes casos de estudio, tutoriales, también intento seguir a esa gente. Perfecto, clarísimo. ¿Cómo ves el SEO de acá a, ni siquiera vamos a decir 10 años, de acá a unos meses? ¿Cómo ves o cómo crees que va a ser esta evolución? A ver, yo ahora mismo lo que veo es que el SEO cada vez más se acerca al producto, cada vez más, o sea, pero de manera radical. De hecho, yo el año pasado estaba estudiando temas de UX y de producto y, y cada vez tiene más relación. De hecho, los últimos cambios que ha estado haciendo Google, por ejemplo, lo de Web Core Vitals, son, digamos, aspectos que tienen que ver con la satisfacción del usuario. Entonces, son mensajes que tenemos que captar y bueno, es verdad que el SEO siempre está en constante evolución. Hay una parte que son cimientos básicos que a priori no cambian, pero el resto está en constante evolución. Y hoy en día tenemos que trabajar por ofrecer siempre la mejor respuesta al usuario, de la manera, o sea, entonces tenemos que estudiar cada vez más al usuario también, no tanto keywords, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo durante años. Estudiar keywords. Esta keyword se busca mucho, pero hay que ver el contexto también. ¿Por qué la gente busca esa palabra? O si una persona se va a comprar, yo qué sé, una webcam, ¿qué fases o qué pasos va a dar y cómo se siente esa persona desde que tiene la necesidad de comprarse una webcam hasta que finalmente se la compra? Va a ir pasando por distintos estados o por distintas dimensiones y tenemos que tener muy claro cómo funcionan los usuarios en ese sentido. Creo que va un poco por ahí. Y luego, obviamente, todo lo técnico y toda la parte de velocidad de carga y
y de arquitectura, todo eso sigue teniendo mucho valor y sigue estando en vigor, pero creo que tenemos que cambiar un poco el chip en ese sentido hacia el usuario. Creo que va por ahí los tiros. Clarísimo. Bien, ya hemos llegado al final. Me gustaría igual, antes ya de despedirte, que comentes un poco lo que es Mujeres en SEO, este grupo que has cofundado, tanto el sitio web como el Slack, para aquellas chicas que después vean esta entrevista y que no sepan bien por dónde meterse, o por ahí les dé vergüenza preguntar, Vale. porque suele pasar, así que te dejo el espacio. Bueno, Mujeres en SEO es una iniciativa que surge básicamente porque en los últimos años prácticamente no hemos visto a mujeres en España dando charlas, ¿vale? Entonces, normalmente los organizadores de eventos, pues bueno, han llamado, lo más fácil ha sido llamar a hombres, que eran los que han tenido siempre la visibilidad en estos campos, ¿no? En las conferencias, en las charlas. Llegó un momento que, bueno, pues la gente decía, no, es que no llamo a mujeres porque a las que he llamado me han dicho que no, ¿vale? Pero no llamaban a nadie más, llamaban a lo mejor a 2 o 3 y ya está. Y esto al final nace para ayudar, porque al final yo creo que la gente tampoco tiene mala intención, no es que te quieran dejar fuera, pero es verdad que al final las mujeres no tienen la visibilidad que deberían, ¿no? Y entonces, como por intentar trabajar en llegar a una igualdad, o por lo menos ir mejorando la situación que hay ahora, hemos construido un directorio y en ese directorio pues estamos poniendo todas las mujeres que se dedican al SEO en España y cuáles de esas están dispuestas a dar conferencias o charlas, ¿vale? Para que de esa manera, cuando un organizador de un evento no sepa a quién llamar, pues que tenga una referencia y que por lo menos no diga, no, es que no conozco a ninguna. Las chicas SEO existen y bueno, si las quieres llamar, ahí están para que las llames. Y ha nacido así. Y para empujar un poco más las iniciativas de este grupo, tenemos un grupo de Slack que básicamente pues lo usamos para debatir cosas, para hablar entre nosotras, para resolver preguntas, porque hay muchas veces que, bueno, pues es un sector que a veces es un poco competitivo y, bueno, pues si tú haces una pregunta, pues te pueden juzgar. Bueno, son cosas que creo que nos puede pasar a cualquiera cuando empezamos o cuando no empezamos, sino que ya estamos en el sector y te surge algo y dices, ostras, si pregunto esto voy a quedar aquí como que no tengo ni idea, ¿no? Entonces, digamos que es como un espacio seguro en el que puedes preguntar lo que te dé la gana, nadie te va a juzgar y de hecho nos intentamos ayudar en todas las consultas que hay y es un poco un grupo de apoyo para empoderarnos un poco, ¿no? No sé si me he dejado algo, hemos hecho una web, ahora vamos a empezar a hacer eventos privados, simplemente sesiones nuestras para soltarnos un poco y hablar y espero que en un futuro no muy lejano podamos también hacer algún evento en el que las chicas que forman parte del grupo puedan ser ponentes y empezar también a ser más visibles. Perfecto, buenísimo. Vamos a hacer fuerza para traerte al próximo SEO Day y poder juntar más chicas de SEOs de acá y hacemos una quedada, como dicen ustedes, de mujeres en SEO acá en Buenos Aires. Así que bueno, gracias MJ por sumarte, siempre por tu buena predisposición, por la onda que le pones a todo. Soy de las personas que te quema por Twitter o por Slack y la verdad que siempre estás predispuesta y no hay mucha gente que sea así en lo que es el mundillo SEO, así que nada, agradecida por el espacio que te tomaste, por el rato, y seguiremos hablando por ahí. Genial, un placer. Trata de descansar, trata de dormir un poco. Que sí, bueno, no te digo en qué ando ahora porque si no te sales corriendo, pero bueno. Nada, que seguís sumando máster, claro, seguís sumando máster por ahí. Estoy ahora acabando el grado de Administración y Dirección de Empresas. Y hoy tengo que entregar mi trabajo final de grado. Lo tengo que entregar hoy, ¿vale? No, bueno, entonces te dejo ir no, así no pasa nada. de prepararlo. Pero vamos, que ya me he apuntado al máster que empiezo en noviembre. Ya, antes de que acabar esto, ya me he apuntado a lo siguiente, así que nada. Esto es una cuestión ya de ganas de aprender. Así que, y pregúntame todo lo que quieras siempre, que yo estoy encantada de ayudar, ¿vale? No te bueno, nuevamente, gracias, suerte ahora cuando presentes el trabajo y ya después contarás. Un placer. Que tengas buen día. Igual, Adiós. hablamos. Chao. Chau, chau.